of you. Now I'm connected to you, and we love you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Maybe it's for you. Buenos días. Seguimos impulsando la nueva economía desde este plató del BeHealth. En este evento, la Barcelona New Economy Week, un evento B2B, físico, digital, y también con esta plataforma B-Networking, que a través de un chatbot y de la inteligencia artificial podéis profundizar en las relaciones más productivas, optimizando el target y el tiempo de espera para conectar vuestras empresas con los objetivos que os propongáis. Y ahora sí, seguimos hablando de talento en clave digital y también de salud, y vamos a poner el foco en un concepto muy concreto: los hospitales virtuales, aquellos que van más allá de los muros físicos del hospital. ¿Y cómo lo hacen? Pues gracias a la inteligencia artificial, pero también a la telemedicina o a un monitoraje en remoto. Todo ello lo afrontaremos también, veremos qué barreras culturales puede tener a priori un hospital virtual, que también para algunos, como mínimo para mí, que no soy experta en el tema, es muy novedoso, como paciente también lo sería. Y presento a Jaume Raventós, director gerente del Hospital del Mar. Muchísimas gracias, señor Raventós, ya nos ha acompañado en el anterior panel y también aprovechamos para agradecer el apoyo incondicional del Hospital del Mar en este BNew. Y lo hacemos extensivo también a la señora Esther Marco, ¿no?, que también representa el Hospital del Mar ahora como speaker. Gracias también al resto de participantes. Muy bien, bueno, buenos días. Primero de todo, agradecer a BNew la oportunidad de poder estar aquí, de poder presentar esta mesa. Por otra parte, agradecer a todos los que nos acompañáis aquí y a todos los que estáis conectados para ver de qué va esto de hospital virtual, ¿no? Realmente el concepto de hospital virtual lo vamos a orientar, vamos a intentar explicar al final donde el paciente se encuentra más cómodo, que es seguramente en su casa. Nadie quiere estar más días de los necesarios en las instituciones, en los hospitales sobre todo. Digamos que no es un ambiente muy favorable para los pacientes y para sus familias, y siempre intentamos lo antes posible devolver a los pacientes a su entorno natural, que evidentemente son los domicilios. Y para esto, realmente durante los últimos años, las tecnologías digitales se han estado utilizando para favorecer este movimiento temprano de los pacientes hacia su domicilio. Para entender esto, hoy tengo el honor, ¿no?, de compartir la mesa con 4 ponentes que son, yo diría, de los mejores expertos que conozco en el tema de experiencias domiciliarias, y además hemos intentado que sean de ámbitos muy distintos, ¿no? Por una parte, tengo a mi lado pues, a Esther Marco. Esther es la jefe de servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital del Mar. Nos explicará su punto de vista sobre, evidentemente, los proyectos que tenemos en el hospital con los pacientes, en este caso de rehabilitación. Por otra parte, tenemos a Yolima Cosio. Ella es la directora de Estrategia Digital y Datos del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, hospital que también tiene una larga tradición de seguimiento de pacientes a domicilio. En este caso, pues evidentemente estamos hablando de paciente pediátrico. Por otra parte, tenemos a Rafael Gotsens. Rafael Gotsens es director médico de Teladoc Health International, y también desde su empresa yo creo que son líderes mundiales, podemos decir, en la atención domiciliaria a pacientes. Y finalmente tenemos con nosotros a Elena Torrente, que es directora de Salud Digital y Estrategia Corporativa del grupo DKV. El grupo DKV también se distingue siempre por su liderazgo frente a los distintos proyectos digitales y por tener experiencia en que el paciente no venga al hospital, ¿no, Elena? En este caso lo que os interesa es que el paciente se quede en domicilio. Muy bien, yo para empezar ya el debate, lo que les pediría a cada uno de ellos es, teniendo estos 4 ámbitos distintos de experiencias desde distintos puntos de vista, que creo que es lo interesante de esta mesa, si nos podrían explicar con brevedad, ¿no?, la experiencia que estáis haciendo, que estamos haciendo desde el Hospital del Mar, en este caso desde el servicio de rehabilitación, empezando quizás por explicar qué es esto de la telerehabilitación, ¿no? Bueno,
Bueno, la telerehabilitación es algo tan simple, la idea, como de llevar el proceso de rehabilitación al domicilio, más allá del hospital, sin que el paciente tenga que renunciar pues, a la supervisión por parte de un profesional y a que su programa de ejercicios o de rehabilitación sea equivalente al que realizaría en el domicilio. Sí que es verdad que en el Hospital del Mar tenemos experiencia de varios años. Ya en el 2010 desarrollamos un proyecto de telerehabilitación con Telefónica. La idea central era la misma, ¿no? El paciente se iba a casa con un ordenador y un avatar le daba instrucciones de lo que tenía que hacer. Ahora, después de la pandemia, esto fue un catalizador para impulsar estos programas y sí que es verdad que técnicamente han evolucionado, los sistemas son diferentes, pero el paciente tiene muy buen cumplimiento con estos programas. Podemos monitorizar muy bien los progresos. De hecho, los sensores de movimiento nos permiten detectar movimientos que el ojo humano no los podría percibir y ya instaurar medidas correctoras desde el primer momento, y el nivel de satisfacción es alto. No sé si ahora tocaría hablar de los inconvenientes. No, esto ya lo dejamos para otra pregunta. Vale. Si no, lo vamos a explicar todo de entrada. Pues, y no... pues dejamos aquí. Yolima, en el caso de Sant Joan de Déu también tenéis desde hace mucho tiempo distintos proyectos, ¿no?, para dejar que el niño esté con su familia en su hogar, ¿no?, en su casa. Tal cual, Jaume. Explícanos un poco. Vale, gracias por tu pregunta, gracias a Avenue por la invitación. La verdad es que el Hospital Sant Joan de Déu tiene muchísima tradición. Ya desde el 2015 hablábamos del hospital líquido y estábamos haciendo proyectos relacionados con la monitorización remota. Nosotros abarcamos además las teleconsultas, que ya son bastante habituales, 4 áreas importantes. Uno es el área de los pacientes crónicos, porque aquí la tecnología, los procesos y los resultados que buscamos son diferentes, y la de aquí, por ejemplo, en el hospital a domicilio, que nosotros llamamos la monitorización de los pacientes con diabetes, lo que nosotros buscamos es que el paciente esté continuamente monitorado y por lo tanto no se descompense, que todos estos niños tengan su vida habitual, cuando antes lo que hacían es que a través de su monitorización llegaban a la consulta cuando tenían pactada la visita, iban, mostraban los resultados y se ajustaba su insulina o su tratamiento en ese momento puntual, sin saber qué había pasado en todo su recorrido, o inclusive cuando venían y te contaban, no, es que hemos estado hospitalizados, o sea, ya toro pasado. ¿Qué nos ha permitido este programa, así como todo el otro de los crónicos? Poder tener un centro de comando donde nosotros vamos viendo la evolución de sus pacientes, estamos con ellos en su vida a vida, de manera silenciosa, pero actuamos en el momento en que se está descompensando y en ese momento evitamos que esto suceda. Otra gran área es el área de los pacientes agudos, que está más relacionada con la hospitalización a domicilio. Aquí, como ya sabemos, para optimizar tanto la seguridad del paciente como también el flujo de camas hospitalarias, lo que nos permitimos es que a través de monitorizaciones, algunas de ellas más sencillas como pulsoxímetros, etcétera, pues podamos ver qué pacientes están en su casa, pueden tener la visita según a qué horas, o inclusive podemos mirar en qué días podemos hacer esa visita acompañada de enfermera o de médico para optimizar también los recursos y interrumpir lo menos posible la vida del niño. Y hay un área muy bonita también que es el área de las pruebas a domicilio, que quizás está explorada en los casos de Holter, por ejemplo, para mirar la monitorización continua del electrocardiograma, pero en otras menos exploradas como el encefalograma también tiene un punto muy importante. Por ejemplo, hay niños que las madres o los padres relatan que tienen eventos de convulsiones. Realmente en el momento en que le haces el electroencefalograma puede ser que no captas la onda. Entonces tú estás haciendo un tratamiento y una aproximación sin tener la evidencia. ¿Qué pasa? Cuando no funciona esto, muchas veces los hospitalizamos para hacerle un electroencefalograma continuo y esto pueden ser semanas hasta que detectamos eso. Ahora, ¿qué posibilidad nos da? Que tengamos la monitorización remota de estas pruebas y detectar en el momento que le da para ir directamente al tratamiento de las necesidades de ese paciente, por poner ejemplos. Muy interesante. Gracias, Yolima. Rafa, querido amigo, cuéntanos un poco, pero danos, aprovechando que te tenemos aquí, danos un poco la visión. Teladoc, al ser una empresa internacional, y danos un poco de visión internacional al tema. Perfecto. En primer lugar, gracias, Jaume, por haber invitado a Teladoc y poder expresar y enseñar nuestras experiencias, ¿no? Efectivamente, Teladoc es, yo diría, la empresa mundial líder en telemedicina y tenemos implantación en todo el mundo. Y, por tanto, yo os puedo explicar pues, experiencias de
Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Japón, de Europa y, por supuesto, aquí también de España, ¿no? Cuando hablamos de la monitorización y del cuidado del paciente en su domicilio, yo separaría dos grandes ámbitos, ¿no? Por un lado, lo que sería la baja complejidad, y aquí pondríamos, yo diría, el equivalente del paciente, generalmente un paciente crónico, con la insuficiencia cardíaca, hipertensión, la diabetes, el EPOC, las típicas enfermedades prevalentes de la gente mayor, que normalmente en la atención primaria no acaban de estar bien controladas. Este paciente, si les ponemos un poco de tecnología, tampoco mucha, pero un poco de tecnología, pulso oxímetro, un tensiómetro, un espirómetro para el EPOC, un glucómetro, los podemos monitorizar y podemos obtener mucha información de este paciente antes de que este paciente se complique. ¿Cuál es el principal problema de esta tipología de pacientes? Son pacientes muy frecuentadores a los servicios de urgencias que cuando se descompensan, si van tarde, después vamos a emplear muchos más recursos en tratarlos, ¿no? Nuestra idea es, si podemos, este paciente lo vamos a tratar virtualmente desde su casa. No solo monitorizándolo, sino la asistencia médica también se la vamos a dar de una manera virtual. Y por otro lado, lo que sería la mayor complejidad, donde aquí yo incluiría un par de temas, ¿no? La típica hospitalización a domicilio. Sabéis que los hospitales, la medicina moderna y los hospitales de hoy en día van a que el paciente vaya al hospital para hacer una prueba súper compleja que no puede hacerse en otro sitio, pero que cuando antes podamos lo enviemos a su casa. Porque acordaros que en el hospital es donde el paciente se desorienta, se complica, se infecta y se infecta con bichos muy malos. Ya no lo he dicho yo. Nosocomiales son terribles, ¿no? Y aparte que está ocupando un recurso que podemos dejar libre para poner a otro paciente y tratar esta intervención tan súper especializada que solo podemos hacer en el hospital. Bien, pues aquí está el alta precoz, ¿no? El paciente se le hace en el hospital esta intervención súper especializada y cuanto antes le damos el alta y a este paciente lo monitorizamos con otro tipo de tecnología, alguna de ellas más compleja, ¿no? Aquí ponemos pues monitores cardíacos, ponemos sensores continuos de temperatura para poder determinar cuándo empieza la febrícula y poder intervenir antes de que este paciente se infecte o nos dé una complicación. O incluso pacientes en final de vida, pacientes que están, algunos de ellos van con un respirador, con bombas de infusión, es decir, con muchísima tecnología, mucho más complejos, pero que los podemos también mantener en su casa, monitorizarlos desde allí, controlarlos y hacer intervenciones virtuales para poderlos tratar. Estén todos tranquilos, que los hospitales tienen riesgos, pero los controlamos bastante, o al menos procuramos controlarlos bastante bien. Gracias, Rafa. Elena, desde el punto de vista de una aseguradora multinacional, también con un impacto importante, lo que comentaba, estáis muy orientados realmente al cuidado en domicilio, ¿no? También. Lo primero, también gracias, Jaume, y gracias a Avenue por la invitación, por dar la oportunidad de KV de estar aquí hoy representando el trabajo que hacemos. Y la verdad que sí, nosotros llevamos una trayectoria larga en todo lo que es ofrecer servicios de salud digital a nuestros asegurados. Y la trayectoria, pues sí, empieza desde antes de la pandemia, 2019. En 2019 ofrecimos el primer servicio de telemedicina con medicina de familia, con chat y videollamada, que en aquel momento, ahora puede ya parecer todo muy normal y ya está muy habituado el uso del chat, pero en aquel momento, 2019, generó muchísimas reticencias, sobre todo desde el punto de vista de los médicos, ¿no? El poder atender a los pacientes a través del chat sin el contacto visual y demás. Fue un servicio muy innovador en ese momento. Y la verdad es que, bueno, como hemos comentado, la pandemia lo cambió todo y realmente a partir de la pandemia la suerte que tuvimos es que estábamos ya preparados, digamos, para poder ofrecer estos servicios de telemedicina. Llegó un momento en el que el 40% de toda la actividad asistencial
que teníamos en la compañía se hacía de forma telemática durante la pandemia. Luego, lógicamente, este ratio ha bajado después de la pandemia, se ha estabilizado alrededor de un 10%, pero lo que sí que es verdad, lo que ha cambiado muchísimo es que ahora nuestros asegurados, o sea, así como antes de la pandemia nos reclamaban servicios de telemedicina, era algo que no se pedía, que no había demanda, ahora sí. La diferencia es que ahora, como aseguradoras, no nos podemos permitir el no ofrecer telemedicina, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos ya pues, con más de 20 especialidades disponibles y con un volumen de mucha atención, de unas 30.000 videollamadas y chats mensuales. Y, en fin, todo este ámbito, digamos, el de la telemedicina, es en el que llevamos trabajando años y está bastante consolidado en general en todo el sector de los seguros. Pero luego destacaría otros dos en los que también estamos trabajando desde el año pasado, especialmente en el tema de la monitorización a domicilio. Entonces, ahí nosotros vimos clarísimo y vemos que es el futuro. Ya el año pasado pues, lanzamos un piloto con 50 pacientes de EPOC y tenían que tener pacientes crónicos diagnosticados o con EPOC o con insuficiencia cardíaca, a los que se les mandaba un kit a domicilio con pulsiosímetro, tensiómetro, báscula, espirómetro en el caso de los pacientes que tenían EPOC, y durante 3 meses pues, bueno, se les monitorizaba a domicilio y generaba un sistema de inteligencia artificial que generaba alertas en caso de descompensación, ¿no? Y ahí se activaban los servicios de telemedicina, por tanto combinado también monitorización y telemedicina. Y luego el otro ámbito en el que pues, estamos poniendo muchísimo foco, ahora le vemos mucho futuro, es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico remoto. Ahí ya también en el año 19 ya empezamos con un chequeador de síntomas que con inteligencia artificial da una primera orientación de un posible diagnóstico, pero es que ahora las posibilidades que nos da la inteligencia artificial en lo que es diagnóstico son enormes. Y tenemos una apuesta fuerte desde compañía en buscar en el mercado startups que desarrollan algoritmos, soluciones para detección precoz y de síntomas y demás, y estamos bueno, las posibilidades son enormes. Entonces, bueno, luego si queréis cuento un poquito más de algunas cosas que estamos viendo que queremos incorporar para nuestros asegurados cuanto antes. Muy bien, muchas gracias, Elena. Hemos visto 4 casos, digamos, de uso, ¿no?, de la tecnología digital respecto a domicilio. Lo que es importante en la tecnología es qué valor puede aportar, ¿no? Cómo nos puede aportar valor dentro de nuestro sector. Y esto lo podemos medir, el valor se puede medir a través de indicadores de impacto, ¿no? Con el programa de telerehabilitación, Esther, ¿cuáles consideras tú que son los indicadores que nos harían ver de que realmente este programa de telerehabilitación es útil para el paciente, es de buen uso para el paciente? Nosotros diferenciamos 3 tipos de indicadores, ¿no? El primero, el cumplimiento, la adherencia terapéutica, que es muy importante. Después, los resultados clínicos, ¿no?, que el paciente logre los mismos objetivos que si viniera a un programa presencial, y aquí depende de la patología, pues habrán unos indicadores que en otro. En rehabilitación, sobre todo, pues miramos rangos de movimiento, fuerza, equilibrio. Y después, bueno, la satisfacción, la calidad de vida, por no entrar en los costes y en los recursos que liberamos cuando estos pacientes empiezan en el hospital pero continúan después. Por lo tanto, hay un impacto en principio. Sí, hay un impacto, y además hay estudios en que se ha validado que los resultados son muy equivalentes, muy similares a la de los programas presenciales, ¿no? Y esto nos abre un campo pues, para personas que no pueden venir por problemas de horario, por problemas familiares, por distancia geográfica, y creo que al final es bueno para todas las partes. Muchas gracias. Yolima, en vuestro caso, ¿qué indicadores estáis utilizando para realmente medir la eficacia de la tecnología, ¿no? Has mencionado 2 palabras que me gustan mucho. La primera es valor y la segunda paciente. Yo creo que de cara a los pacientes es muy importante que se entienda que no es que no queramos que los pacientes no estén en el hospital, y miro a Patricia porque a veces el mensaje es, no, es que el paciente está mejor en casa. Depende del paciente. Hay pacientes que están mucho mejor en sus domicilios, pero hay pacientes que no y que se sienten seguros porque tienen un médico, una enfermera al lado. Y yo creo que el enfoque que le tenemos que dar a la tecnología es el valor que nos permite de estar ahí cuando ellos nos necesitan.
el valor de vamos a evitar que tú te descompenses, vamos a evitar que tú tengas una infección secundaria. Realmente es enfocados no tanto a los indicadores de eficiencia para el hospital, que es, como siempre lo hemos visto, vamos a tener más camas libres, vamos a tener menos reingresos, sino vamos a estar ahí cuando tú lo necesites. Por lo tanto, obviamente los indicadores de eficiencia para nuestro hospital son muy importantes. Hemos reducido los reingresos, las hospitalizaciones, las consultas por urgencias en estos pacientes, pero lo que es muy importante es que las familias, en el caso de la diabetes, que tienen un niño o una niña con diabetes, se van a casa con la seguridad de que en el momento en que ese niño o niña se esté descompensando, lo vamos a llamar. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado que tengamos 0 descompensaciones diabéticas. No tenemos cetoacidosis en el hospital en este momento. Los residentes que llegan les tenemos que hacer una simulación virtual de pacientes con cetoacidosis porque estos niños no volvieron a ir con esta complicación que es grave y que puede requerir una UCI. Mi mensaje es que cuando nos enfocamos en el valor para el paciente, los costes se ajustan. O sea, yo creo que esto es lo que tenemos que mirar. Lo mismo con el caso que os contaba del electroencefalograma. No son las 3 semanas que este niño o esta familia perdiera hospitalizados o que el hospital invirtiera en que estuviera hospitalizado 3 semanas. Es el tema que llevaba mucho tiempo dándole un tratamiento incorrecto porque no teníamos el diagnóstico, reingresando, perdiendo clase. Entonces, realmente lo que nos está permitiendo la tecnología es ser mucho mejores a la hora de aportar valor en el diagnóstico y en el tratamiento, en la calidad clínica, de la eficiencia clínica. Creo que ahí es donde deberíamos entrar. Muchas gracias, Yolima. Rafa. Yo diría, manteniendo la clasificación aquella que habíamos hecho al principio, ¿no? De la atención primaria o la baja complejidad y la mayor complejidad, en el ámbito de la baja complejidad, yo diría que está claro la disminución como indicador de la eficiencia de la eficacia y de la eficiencia del sistema, es que hay menos reconsultas y esto además nosotros lo medimos, es decir, lo monitorizamos también, ¿no? Una disminución en el número de reconsultas, una disminución en el número de visitas a urgencias. Acordaros que aquel paciente crónico que se descompensa es un hiperfrecuentador de los servicios de urgencias y por tanto disminuyen también. Hay otro dato que es un poco más difícil de medir porque sabéis que los resultados de salud no se miden a corto plazo, se miden a largo plazo y aquí estamos trabajando en ello y esperamos poder publicar los resultados que estamos obteniendo. Pero sin duda mejoramos la salud de las personas básicamente porque somos capaces de detectar esta complicación antes de que ésta aparezca. Y haciendo un matiz a la intervención de Yolima, nosotros siempre estamos allí, es decir, cuando monitorizamos un paciente en su casa, tenemos al médico allí, porque le ofrecimos tecnología y siempre está 24/7, en cualquier momento, el médico está en su casa. Por tanto, en ningún momento tiene la sensación de que está desatendido. Y otro indicador clarísimo es que el NPS, la satisfacción del paciente es tremenda, tremenda. Es decir, los pacientes hoy en día prefieren 1000 veces esta tecnología que no tener que desplazarse y ir a una consulta. Vamos, no hay color. Y cuando llevamos al campo de la alta complejidad, pues todavía más, ¿no? Esta monitorización es permanente, el acceso a los profesionales de salud, tanto médicos como enfermeras, es permanente también y la satisfacción ya ni os cuento. Gracias. Sí, nosotros lo que más medimos es el NPS a nivel de la satisfacción y en telemedicina es clarísimo, tenemos unos NPS altos. Y es verdad que bueno, depende del tipo de especialidad y depende del tipo de proveedor, porque nosotros tenemos para el servicio de telemedicina, claro, tenemos distintos tipos de provisión de atención virtual, ¿no? Tenemos médicos que son médicos que están en plantilla de KV, tenemos proveedores, por ejemplo, como el ejemplo de Teladoc, de call centers que nos dan servicio, y luego también tenemos médicos del cuadro médico que también se suman, además de dar su atención presencial, pues también digital. Esto lo estamos potenciando muchísimo porque también nos garantiza continuidad asistencial y es muy valorado por nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente depende del proveedor, depende de especialidades, varían los niveles de satisfacción, pero en general, lógicamente, se valora muchísimo la accesibilidad, la comodidad y luego, para mí, un punto también muy importante, la calidad del servicio y la atención.
en el ámbito de la telemedicina, es decir, puesto que las herramientas que ponemos a disposición permiten tener un acto clínico completo, con informe después de que recibe el paciente, con la receta electrónica si es necesaria, es decir, un acto clínico completo, los pacientes también perciben muchísima satisfacción en cuanto a la calidad de la atención, que también a priori puede parecer que virtualmente pues tenga que ser quizá menor, porque no hay un contacto directo, pero sin embargo se demuestra que no. Y la parte de atención a domicilio, con la parte de monitorización y el piloto que hicimos, allí yo pondría también mucho en valor la sensación de mejor manejo de su enfermedad por parte del paciente. O sea, un 100% de los pacientes que participaron pues recomendarían el programa, pero más del 60% sobre todo manifiestan esa sensación de mejor manejo, conocimiento de la enfermedad y manejo, que eso desde el punto de vista pues también de experiencia de paciente pues es muy positivo. O sea, lo que está claro es que en todos los casos tenemos una mejora de la satisfacción, ¿no? Está claro, los cuatro habéis expresado que los pacientes y las familias seguramente pues, están muy satisfechos con el uso de la tecnología, y por otra parte parece que hay ventajas también en cuanto al resultado clínico, que no es menor. O sea, conseguir que la tecnología realmente aporte valor al resultado, al output, ¿no? Al output clínico. Yo creo que esto, tenemos 4 ejemplos destacables de 4 experiencias, ¿no? Hemos hablado del paciente, de la satisfacción, y los profesionales. Aquí sois 4 profesionales del sector. O sea, por parte de los profesionales, ¿cómo se vive este tipo de proyectos? O sea, Esther, tú en tu servicio, ¿cómo has fet això? La verdad es que inicialmente, cuando se implementaron las videollamadas, los profesionales lo mirábamos con ciertas reticencias, ¿no? Pero la rehabilitación, que no deja de ser aplicar un tratamiento, nos ha dado tantas ventajas, y yo creo que los profesionales somos optimistas en que continuará evolucionando, y que además creemos sobre todo en programas híbridos, ¿no? De muy pocas sesiones presenciales y luego la continuidad, el empoderamiento del paciente, ¿no? Y actualmente yo creo que en el servicio tanto médicos como terapeutas están muy a favor de estas tecnologías. ¿No hay un miedo de sustitución Por parte de los profesionales, no, creo que no. También es verdad lo que ha dicho Yolima, ¿no? Hay perfiles de pacientes que tú sabes que van a tener que venir al programa presencial 100%, ¿no? Personas muy mayores, personas a veces vulnerables, ¿no? Que necesitan asistencia de terceros. Pues bueno, aquí hay un subgrupo que tenemos que estar más pendientes, pero hay un porcentaje altísimo de personas que lo que quieren es, o lo que necesitan, es integrar sus tratamientos en su vida normal y evitar desplazamientos y complicaciones. Qué buenas noticias para la tecnología. Yolima, en vuestro caso. Bueno, yo creo que tenemos que poner en contexto varias cosas. Primero, el tipo de hospital que es y la cultura intrínseca de los hospitales que nos adherimos a estas tecnologías, y varía mucho las actitudes de los profesionales en función a esto. Lo que tengo muy claro es que, y tú lo explicabas muy bien, la magia la hace la tecnología, pero la respuesta la hacen los profesionales. Y nosotros lo que no le podemos pedir a los profesionales es que hagan lo mismo de siempre y encima lo nuevo. Entonces, tenemos que ser claros en que esto es un cambio de los procesos, es un cambio de roles, y hay que hacer esa transformación interna antes o paralelamente a poner esta tecnología. Hay una resistencia al cambio, obviamente, pero la resistencia no viene porque ellos digan, no, qué mala la tecnología, no queremos que los pacientes estén súper bien en su casa. Lo que pasa es que me pones a atender visita presencial y luego en el hueco que me queda de alguno que no vino, tengo que hacer una telemática. Lo que tenemos que definir es muy bien que es un proceso que requiere recursos, que requiere tiempo, y que para hacerlo bien tenemos que invertir en todo eso. Yo creo que los profesionales lo entienden, se suman al carro, pero lo que hay que explicarles es un discurso de vamos a modificar todo el proceso y vamos a ver qué necesidades hay en ese proceso. Creo que esa es la clave. Rafa y Elena, tenéis situaciones distintas seguramente que lo que son los hospitales. Sí, desde nuestra perspectiva, nosotros salimos con ventaja, porque nuestro leitmotiv es virtual first. O sea, la única asistencia presencial que hacemos es la de domicilio cuando tenemos que enviar un médico allí. Pero no es verdad, pero sería como un fracaso ya, porque no hemos podido solucionarlo virtualmente, ¿no?
Por tanto, ya el personal, los facultativos que trabajan en Teladoc ya están mentalizados en que esto debe ser así. Por tanto, tenemos facilidad. Pero también, déjame decir una cosa, que creo que lo apuntaba Yolima, 100% de acuerdo, ¿eh? Con la tecnología no basta. Hay que cambiar los protocolos asistenciales, hay que cambiar muchas cosas. No sirve poner un poco de tecnología y ves haciendo lo mismo. No, 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 no. Es que el proceso ha cambiado. Y si no cambias el proceso, la tecnología va a ser un fracaso. Se va a quedar allí en un rincón y no va a ayudar, ¿eh? Hay que cambiar el proceso asistencial y entonces es cuando realmente vas a sacar las máximas ventajas de la tecnología. Hay que cambiar el proceso y el modelo de pago también tiene que estar claro. Es claro, porque en nuestro caso, es decir, claro, no puede ser que la atención virtual, pues los médicos en nuestro caso, pues se les pague a menor coste que la presencial. Entonces, en un inicio, si esas son las condiciones, en nuestro caso de compañía aseguradora privada, lógicamente, pues claro, el profesional tiene poco incentivo, lógicamente, ¿no? Pero por eso ahí tiene que ser igual que la atención presencial y pasa mucho por justamente tener los tiempos en la agenda y en los procesos exactamente el virtual, igual el equivalente al que es el presencial, ¿no? Y el pago asociado. Y luego lo que sí que bajo mi punto de vista pues genera esta resistencia al cambio por parte de los profesionales en lo que nos compete a nosotros, pues es al final las dificultades tecnológicas que suponen pues los múltiples softwares distintos que hay, los problemas de interoperabilidad que generan los sistemas. Entonces, claro, aquí en nuestro caso lo que trabajamos es en sistemas, tenemos nuestro propio sistema de historia clínica electrónica, de plataforma de telemedicina, pero tenemos que hacerlo muy fácil para que los médicos que trabajan para múltiples aseguradoras pues puedan usar su software con independencia o sea, con independencia diagnóstico a la tecnología, ¿no? Y entonces todo eso, digamos que como sistema tenemos mucho recorrido allí porque cada compañía, cada hospital, se genera su propio software, su propia tecnología y entonces es lógico el rechazo del profesional que al final pues, tiene que dedicar el tiempo a atender al paciente y no a estar pendiente de tanto cambio de tecnológico, ¿no? Entonces, bueno. Siguiendo en esta línea que apuntas, ¿no? Yo trasladaría la reflexión que has hecho a las otras experiencias. Es decir, más allá de la experiencia del paciente profesional, ¿qué dificultades os encontráis? ¿Van en la misma línea que lo que comenta Elena en el momento de la aplicación de la tecnología en el domicilio? Bueno, no está exento de dificultades, pero yo creo que cada vez han ido a menos, ¿no? Inicialmente sí que encontrábamos pues, problemas de conectividad, de dispositivos que no eran compatibles, de la brecha digital de algunas personas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo también con lo que se ha comentado en la medicina pública no hablamos tanto de ese incentivo económico, pero sí de tener tiempo, ¿no? Para poder hacer las cosas de manera adecuada. Y sobre todo intentar que los aspectos más rutinarios pues los haga el sistema y que los profesionales se puedan dedicar pues, a tomar decisiones, a modernizar los protocolos, los procesos, ¿no? Y esto es muy importante para el profesional. Si se le da tiempo y se le da el recurso, yo creo que todos se suman al carro. En la línea en lo que decían todos los compañeros, yo creo que hay un tema que es tecnológico. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos con que los diferentes dispositivos, esa palabra no me gusta, pero secuestraban los datos. Cada dispositivo era dueño de sus datos, que además son del paciente, y luego compartirlos con el hospital o con una tercera empresa que fuera una plataforma única. Nos ha costado mucho y creo que esto a nivel de ecosistema nos ha costado que entiendan todos los fabricantes de dispositivos que esos datos se tienen que interoperar donde decidamos, los que los pacientes nos han dado la responsabilidad de la gestión de estos datos. Esto es una de las cosas. Obviamente el cambio cultural, el cambio de los procesos, pero sí que quiero apuntar a lo que decía Elena, el tema de pago. Aunque seamos un hospital público, ¿qué nos pasa? Que nos pagan por actividad, complejidad, actividad. Entonces, nosotros estamos realizando
Y vuelvo a poner el ejemplo de diabetes. Este programa porque sabemos que es lo mejor para los pacientes, pero nosotros estamos perdiendo mucho dinero como hospital porque no nos están pagando los pacientes que antes venían a hospitalizarse por cetoacidosis, que es una hospitalización compleja, y estamos perdiendo ese dinero. Entonces, los sistemas de reembolso en el sistema público tenemos que empezar a pensar cómo pagamos esa atención digital y esa atención enfocada al valor. Básicamente, no es que venga muchas veces el paciente, es que tú logres controlar y que ese paciente esté bien. El pago por resultados, que siempre pedimos, ¿eh? Pero bueno, no es el foro. Otra mesa, el próximo año. Desde el punto de vista y dificultades tecnológicas, nosotros las tuvimos al principio, porque es verdad, como os he dicho antes, operamos en todo el mundo. Hoy en día hay generaciones que dominan la tecnología perfectamente, pero hay otras que no, incluso en función del país. Hoy en día, en lugar de operar con cualquier dispositivo, operamos solo con unos. ¿Por qué? Unos que no exigen ningún tipo de manipulación por parte del paciente. O sea, que garanticemos, los tenemos testados, certificados, en CE, en Estados Unidos, en Asia, en todas partes, que aquella medida es fehaciente, que el paciente no tiene que introducir absolutamente nada, ni ir a buscar la wifi de su casa, buscar el password. Ya le damos un sistema que nos permitirá ponernos en contacto con él y sirve de gateway para enviar todas las señales. Y esto te garantiza que la manipulación por parte del paciente pues sea mínima, ¿no? Y esto ha facilitado muchísimo las cosas. En el caso de la alta complejidad, aquí es, valga la redundancia, bastante más complejo, porque aquí tienes, yo que sé, respiradores de muchas marcas, bombas de infusión de muchas marcas, monitores de muchas marcas, y por tanto siempre hay que acabar integrando señales. Pero como decía muy bien John Lima, oye, los fabricantes se han dado cuenta de que al final los datos de aquello no son propiedad suya, sino que es propiedad del paciente, ¿no? Y por tanto hay que poderlos obtener y poderlos transmitir. Nos va quedando poco tiempo, pero claro, si no hablamos ahora de inteligencia artificial, igual nos despiden directamente, ya no nos invitan para el próximo año, ¿no? Vamos a hablar un poco de la evolución. Me gustaría compartir con vosotros la evolución de este servicio a domicilio, ¿no? De esta atención domiciliaria. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de datos. ¿Cómo veis realmente hacia dónde va a ir esto? ¿Cuál es vuestra visión de futuro, ¿no? Y cómo la IA va a impactar? Bueno, ¿O está impactando? yo pienso que está impactando, la tecnología ya existe, lo que no siempre se implementa en los hospitales en el mismo momento que se diseña, ¿no? Pero en el caso de la telerehabilitación, sobre todo nos va a permitir ajustar tratamientos, individualizar tratamientos y también incorporar la figura, yo siempre hablo del terapeuta virtual, pero yo creo que es muy importante también, entre el terapeuta y el paciente se establece un vínculo muy importante, una alianza terapéutica, y a veces el paciente le gusta elegir un perfil de género, de edad, de idioma, de tono de voz. Todo esto la inteligencia artificial nos lo va a permitir. Tenemos muchos pacientes extranjeros que a veces comunicarnos con ellos es complicado, ¿no? Pues bueno, ahí se abre un campo maravilloso y yo pienso que sí que tendrá mucho que decir. Muy bien, gracias, Esther. Yo soy muy positiva en que esto evolucione al momento en que sea absolutamente natural, que el paciente transfiera del hospital a su domicilio de una manera muy fluida y que no se noten estos baches en información. La inteligencia artificial, obviamente, con todo el manejo de los datos nos ayudará a mejorar la predicción y anticiparnos a cosas, esto es claro, pero también lo que tú decías es muy importante, a intentar humanizar más y sobre todo personalizar, no en el sentido genético del término, sino de las necesidades y lo que le gusta, lo que no le gusta al paciente y el acompañamiento a los pacientes. Creo que por aquí tenemos todavía mucho recorrido. Yo diría, la inteligencia artificial la estamos utilizando ya hoy, no es algo del futuro. Hoy yo creo que hay pocos médicos que no vean una lesión dermatológica y no sean capaces de identificar con inteligencia artificial la posible gravedad de esta lesión. Lesiones dermatológicas hay millones, por tanto, si podemos dedicar a los dermatólogos a mirar solo aquellas que la inteligencia artificial tiene dudas respecto al diagnóstico, pues aceleramos el proceso. Sabéis que hay unas listas de espera brutales para este sentido. Desde el punto de vista predictivo, que nos ayudan a poder tomar decisiones antes de que el paciente se nos complique. En monitorización está clarísimo. Y las unidades de cuidados intensivos ya están incorporando, ya no yo creo que en todos los hospitales, estoy seguro que en el Hospital del Mar también,
software que nos permite detectar complicaciones a futuro, no inmediatas, sino que, oye, si esta variable continúa con esta evolución, aquí este paciente se te va a chocar, ¿no? Por tanto, es algo que ya existe y que sin duda vamos a mejorar. Sí, totalmente de acuerdo, tanto a nivel de la parte de monitorización, 100%, y luego la parte de diagnóstico que comentaba yo antes al principio también, ¿no? Nosotros este año, por ejemplo, cada año lanzamos una convocatoria de innovación abierta para buscar startups en el mercado que aportan soluciones tecnológicas que resuelvan pues, una determinada necesidad que tengamos de negocio, y este año lo hemos centrado en cribado digital disruptivo. Lo hemos enfocado en oftalmo, en aparato respiratorio y en traumatología. Y la verdad que las soluciones que llegan, que estamos viendo, pues es que son auténticas virguerías, ¿no? De detección de la apnea solamente con el móvil, o detección de solamente con la tos, con el móvil, con la tos, detección de asma, EPOC o tuberculosis, es decir, bueno, son herramientas que con los algoritmos de inteligencia artificial pues hacen diagnósticos y ayudan a la prevención temprana. Y yo aquí el reto que le veo sobre todo es la escalabilidad al final también de todas estas soluciones, porque muchas de estas, deben de ser productos sanitarios, son productos sanitarios, tienen que pasar la regulación, el marcado CE y demás. Y nosotros en esta última convocatoria pues nos hemos enfocado mucho a soluciones muy maduras, que ya estén con su certificado y clínicamente validadas y DOSA y demás, pero es complejo llegar a esa validación, ¿no? Por falta de validación, con dificultad de llegar a los pacientes para validación de las soluciones y demás, ¿no? Y entonces ahí yo creo que también hay un reto de ecosistema también de acelerar la validación de muchas de estas innovaciones, que hay mucho potencial, pero que el reto está en que puedan llegar rápidamente a dar servicio a los pacientes, que es lo que buscamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estamos casi ya en tiempo. Solo os pediría, esto es un congreso fundamentalmente de nueva economía, de BNew. ¿Qué les pediríais? Seguro que hay mucha, yo he visto bastantes compañeros de startups. Muy rápido, porque tenemos muy poco tiempo. Elena ya nos lo ha dicho. ¿Qué le pediríais a las startups? ¿Qué pediríais al sector tecnológico? Que tenéis aquí muchos representantes. Yo les diría, oye, continuad investigando, acercaros también a las grandes compañías, porque al final nos necesitamos, necesitamos de la investigación, necesitamos de los datos, nosotros tenemos pacientes, datos, juntos podemos hacer muchas cosas. Gracias. Mi llamado sería que siempre piensen en el paciente y que piensen en el ecosistema, entendiendo qué es lo que hay en cada uno de los sitios, que no vengan a ofrecer soluciones que digan esto te reducirá el precio porque bajará las consultas. No, me lo estás empeorando, que conozcan bien el ecosistema y nos ayuden a generar evidencia. Importante. Gracias. Yo también colaboración entre clínicos y emprendedores, ¿no? Para poder diseñar programas creativos y eficaces. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas que nos habéis acompañado, tanto aquí en la sala como a través del streaming. Muchas gracias, evidentemente, a los 4 compañeros y compañeras que habéis estado en esta mesa redonda. Muchas gracias. 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 De estos hospitales virtuales nos quedamos con este concepto, ¿no? Que es como tu casa al final. Sobre todo también la idea de que los protocolos son existenciales y no sé, en este caso, Jaume, si hay algún estudio que pueda un poco calcular el coste, que es un coste de oportunidad, Claro, que se gana sin las hospitalizaciones, si se puede revertir precisamente con la tecnología, ¿no? Lo que si también podéis hacer esa transferencia de valor en los Claro. hospitales. Nosotros lo que intentamos fundamentalmente es liberar recurso cama, ¿no? La cama Claro. esté utilizada realmente, como comentaba alguien en la mesa antes, para aquellos pacientes que la necesitan. Es decir, que no estén ni un minuto más de que realmente tengan que estar en una cama de hospital. Esta Yo es la creo que oportunidad. para tomar conciencia, no sé si nos podrías dar un poco el coste aproximado de solo un día de hospitalización. Depende. El- Os lo puedo dar en el mar.
Pero entonces no sé, Vale. alguien puede aquí decir. No, pero lo digo porque también el público que nos escucha a veces toma más conciencia, ¿no? No. Cuando dices, vamos a un mínimo de tanto. Claro, estamos hablando normalmente de una estancia, por ejemplo, una estancia en UCI, estamos hablando de unos 450 euros, de 450 500 euros. Una estancia normal puede estar entre los 250 y 300 euros, dependiendo de muchos factores, pruebas realizadas, Sí. etcétera, etcétera. Pero esto lo multiplicas por unos Claro. cuantos pacientes y después todavía no debemos tomar más conciencia de la importancia de esta virtualización, ¿no? Y no es lo que Pues cuesta, muchísimas es lo que gracias. pagan. Sí, dime, perdona. No, no, que no es lo que cuesta, Te he lo que pagan, interrumpido. porque te puede valer como hospital mucho más que eso, eso es Claro. lo que nos pagan. Correcto, Sí. correcto. Bueno, muchísimas gracias a los speakers, a Jaume Raventós, especialmente director gerente del Hospital del Mar, y obviamente al Hospital del Mar, que también nos sigue ayudando en próximos paneles. Venga, una breve pausa y seguimos hablando de salud. Gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué El dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny. Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdonad, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier, Dime. gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.